Ok, bueno, entonces les comentaba, debemos de conocer su respectiva posición, pero aquí sí tenemos que ser muy precisos con respecto al ordenamiento, es decir, aquí déjenme, lo voy a señalar. Ok, datos, hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿sale? Entonces, ojo, tenemos dos casos para los datos no agrupados y los datos que sí están agrupados. Y como dice aquí, debemos de conocer su respectiva posición. Aclaro, la posición, no importando que estén datos agrupados o no agrupados, nos ayudará a identificar de una mejor manera cómo se da la cuestión de estas medidas de posición. Ahora, aquí déjenme terminar de escribir la parte del percentil para ver su posición. Y bueno, pues si se dan cuenta, espérame, la del decil es K por N sobre 10, porque recuerden que divide los datos en 10 partes. Para la parte del percentil sería K por N sobre 100, porque divide los datos en 100 partes iguales. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Entonces aquí nada más lo único que debemos de entender, porque nos dice aquí son medidas que nos ayudan en términos de porcentajes, es decir, que nos está diciendo un porcentaje en específico, cómo va a ser la tendencia de los datos. Entonces, ojo, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si estamos dividiendo en 4 partes iguales, y si hablamos de que el 100% lo representa todo, ¿el cuartil 1 qué porcentaje representa? A ver, ¿va de nuevo? Sí, si Una estamos en la cuarta idea, parte, ¿no? exactamente, entonces la cuarta parte de 100, 25%. 25%. Entonces, lo que estoy diciendo es que de 100% lo dividí en 4 partes, entonces el cuartil 1 25. mide el 25, el cuartil Ok. 2, 50, el 50, el cuartil 3 75 y 100. y el cuarto el 100. Y lo mismo en los deciles. Decil 1 representa 10%. 10%. Decil 2, 20. 20. Decil 3, 30. Y así sucesivamente. Y en términos de los percentiles, 1, percentil 2, 1, 3, 4 hasta el 100. exactamente. Ahora, ¿cuál es más precisa que la otra? Depende mucho de qué datos estemos manejando, pero en la cotidianidad se utilizan más los cuartiles. Cuartiles, sí. Uno podría pensar que los percentiles son más exactos, porque finalmente es como si refináramos nuestro estudio de los datos a qué pasa con el 1, el 2, el 3%, etcétera. Pero como lo vimos en el desarrollo de esta clase, a veces el tomar la muestra para 78 o 90 personas arroja el mismo resultado. Entonces, no es necesario que estemos analizando así muy minuciosamente los datos, porque quizás con los cuartiles ya nos arroja la información. Por eso les digo, los cuartiles son como la medida más estándar o la medida usual cuando estamos trabajando la posición de los datos. Es decir, me interesa saber qué pasa a un 25, qué pasa a un 50, qué pasa a un 75%. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, yo creo digo, dependiendo y la cantidad de información que se vaya a manejar es donde va a entrar si es cuartil, decil o percentil, ¿no? Exactamente, esa observación es importante porque si planteamos, por ejemplo, el problema de los juguetes, pues no podemos asociarle un percentil. Sería No, sí. absurdo, ¿no? Es, es mucha medida para pocos datos. Exactamente. ¿Qué sí podemos hacer? Dividirlo ya sea en deciles. O el caso, como les digo, el más usual siempre son los cuartiles. Pero bueno, O sea que, eso es lo que ya vamos a trabajar bien en nuestra siguiente y última sesión, ¿sale? va a Entonces, depender de la cantidad de datos para determinar con qué medida trabajaremos. exactamente. Ahora, quizás aquí en esta parte, porque el temario lo indica, sí les tengo que decir, por ejemplo, de una serie de datos que calculamos, es decir, ya sea cuartil 3 o decil 5 o percentil 47, por ejemplo. Es decir, aquí se nos indica qué debemos de calcular, pero si bien es cierto, en el contexto real, en nuestra cotidianidad, no hacemos eso.
sino nosotros somos quienes elegimos por la misma cantidad de datos que nos dan qué es lo más conveniente estudiar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? Ok, entonces fíjense bien, vamos a dejarle hasta aquí y la tarea de esta semana incluye nada más el cálculo de la moda y las medidas de dispersión, tanto para la situación muestral como la situación poblacional. Y en la clase siguiente, que vamos a definir también todo lo referente para el cierre del módulo, va a incluir la parte de medidas de posición para datos agrupados y no agrupados. Es importante que asistan a la última porque como ya no va a haber tareas, ya no da tiempo, entonces ya es nada más con lo que tengamos en la presentación y o videos, ¿vale? ¿Dudas? Sí. Oye, profe, bueno, ya ve que tenemos entonces una tarea para mañana lunes a medianoche, que es lo que nos había mandado. Pero como usted ya va a incluir ahora el de la moda, ese no va a tener fecha límite mañana, ¿verdad? ¿O también? No, ese va a vencer así usualmente como teníamos el día viernes. Ok, entonces lo que va a ir hasta el viernes es moda para datos agrupados y Y medidas las de medidas de dispersión. dispersión. Medidas de dispersión. Lo que es varianza y desviación estándar. Y el que vimos ahorita de los juguetes, ¿no? Exacto. Ya las medidas de posición, ese ahorita ya no vimos nada más que ahorita lo que nos dio ahorita cada esto, ¿verdad? La teoría, exactamente. Pero créanme que este es más sencillo de calcular, por eso lo dejé hasta el final. Sí, sí, eso sí. Ok. Bueno, entonces, pues de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que sigan disfrutando de su sábado y nos vemos la próxima semana, ya para llorar de Profe, la despedida. profe, Dígame, le tengo una mala noticia. ¿qué pasó? A ver, dígame. No está grabando. No se No crean. me, no, sí, no me Sí. asustes. Ah, o sea, Ya, yo dije, no, ya, no, ya pasó. no, nada más era Todavía nomás para. falta para el 28 de diciembre. Exacto, sí, a ver, no, pero me la están adelantando porque como ya no nos vamos a ver. Ah, pues sí, por eso dije, no, de nada se la adelanto. Bueno, Ok, vale, cuídense mucho, vamos, hasta Buen luego. fin de pásala semana, bien. señores. Igualmente, hasta luego. Ahí.